Estábamos charlando un poco en el arranque del programa de, la necesidad de entender el proceso que se viene y el momento que estamos viviendo, ¿no? Que no lo podemos pasar de manera así un tanto eh, como que no le damos importancia, es una elección intermedia, si no voy, igual nadie me representa. Digo, esto que han intentado instalar como para que la apatía gane y por eso vemos en las últimas elecciones la tan poca participación ciudadana, la concurrencia escasa a las urnas y tenemos que trabajar muchísimo en lo que resta de aquí a septiembre y a octubre para revertir esto. Es necesaria la participación y es necesario entender que quienes le podemos poner un freno a todo este disparate somos nosotros mismos y que la herramienta que tenemos más a mano hoy por hoy son las urnas. ¿Mm? Y en este contexto, digo, nos han metido en la cabeza y creo que esta deserción a las urnas es justamente fruto de eso. Nos han metido en la cabeza desde los 90 específicamente, por lo menos yo recuerdo que allí comenzó con mucha intensidad la campaña antipolítica, ¿no? Y entonces llegamos al 2001 con el que se vayan todos y no quede ni uno solo. Y empezamos a ver a la política como algo ajeno, como algo que no nos atraviesa, como algo que no es parte de lo cotidiano. Y por eso creo que esta charla que va a tener lugar en la tarde de hoy en Banfield tiene que ver con esto, porque entender, pensar, interpretar al peronismo desde la cotidianidad, desde lo que vivimos en nuestras vidas, en casa, con la familia, en el barrio, eh, es empezar a revertir esto que nos han metido en la cabeza a fuerza de machacar, de que la política es mala palabra y que entonces todo lo que tiene que ver con la política es malo, está teñido de corrupción, tiene otras cuestiones u otros intereses que no son los cotidianos o los de las cosas sencillas del pueblo. Más o menos creo que va por ahí, ¿no? Juan Cruz Cabral, ¿cómo estás? Buen día. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para vos, para los que te acompañan allí, para la audiencia. Más o menos es así, está muy bien lo que decís. Te escuchaba muy atentamente. Y yo, sabes que, claro, vamos a presentar el libro de Pablo José Hernández, que el libro se llama Sentir y Pensar, el peronismo desde la vida cotidiana. Ujú. Y tiene una particularidad. Pablo, podríamos decir que es un libro de memorias, pero más que memorias es el autor como excusa para contar una época, ¿no? El centro de la escena no lo ocupa Pablo Hernández en su libro, sino que lo va ocupando lo que él va contando desde sus orígenes familiares hasta los tiempos de la pandemia, digamos así. No, digamos así, no, hasta los tiempos de la pandemia, porque ahí fue escrito el libro en aquel tiempo, en el año 20. Y yo pensaba cuando lo leía, ese libro, que en definitiva lo que se contaba ahí era la parábola vital de una época, de de una época que está atravesada. No, Pablo es del año 50 aproximadamente. Entonces sus memorias arrancan desde la historia familiar de la época del peronismo, más allá de la historia familiar inmigrante, pero de todo el periodo que va entonces desde la revolución fusiladora, autopercibida libertadora, hasta la pandemia, atravesando todo ese periodo que llamamos de la resistencia, ¿no? Como descubrimiento de la realidad, ¿no? Un niño de 5 años que llega a la adolescencia, a la juventud en tiempos del retorno de Perón, Ujú. ¿no? Entonces, y que eso es muy determinante en esa historia de vida, ¿no?
todos, todos solemos decir, en mi época, y en mi época eran los 20 años, ¿no? Porque eso es muy determinante en la historia de uno. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención de esa historia, de esa parábola, digamos, es cómo Pablo, a la vuelta de la esquina, en su adultez, en su tercera edad, digamos así, elegía contar todo eso y traerlo a la narración para las generaciones que siguen. Yo siempre pienso que a nosotros una cosa que nos pasó a los argentinos, y creo que en muchos lugares de Occidente, es la ruptura de la cadena de transmisión, ¿no? La intergeneracional. Hay algo que no se pudo contar generación tras generación, quizás porque se quebró primero en la época de la dictadura, la cadena del conocimiento, algo que no se pudo ir contando, ir trasladando generación tras generación, que de algún modo nos trajo hasta acá. En lo que también incidió lo que vos decís, la antipolítica, la idea de que es la política el problema y no la solución. Donde la política, por lo general, cuando la dicen los antipolíticos, en realidad es el peronismo. Claro. O sea, la operación de sentido que lleva adelante el aparato comunicacional es igualar, homologar la palabra política con el peronismo. Entonces son los 70 años, ¿no? Los 70, los 80 años son el problema. Y esos 70, 80 años son los que narra Pablo en este libro, ¿no? Uh-huh. En definitiva. Y el esfuerzo que Pablo hace por traer el peronismo en la vida cotidiana, traerlo para las generaciones nuevas, a mí me parece que es un verdadero aporte, porque justamente la intención al decirte la política no, es seguir rompiendo esa cadena del conocimiento social que se construye generación tras generación. Y lo que el peronismo hizo en tiempos de la resistencia, que es ese tiempo para mí fundacional en la vida de Pablo, por la edad que él tenía en aquel tiempo, en aquella época, ese tiempo de la resistencia, lo que se caracterizó fue por una reivindicación cerrada que el pueblo peronista hizo de la etapa peronista. Entonces, los viejos peronistas de la época de la resistencia, entre el 55 y el 73, ¿qué hacían? Se reivindicaban el pulqui, la acción de la Fundación Eva Perón, la construcción de los hospitales, los caminos, las escuelas, la Universidad Obrera, ¿no es cierto? Una reivindicación cerrada que era la respuesta a la proscripción y la prohibición. Y vos fíjate cómo son las cosas, y con esto te dejo de aburrir, cómo son las cosas que en este tiempo en particular de antipolítica, en que gobierna supuestamente la antipolítica, supuestamente algo diferente a la política, nos invitan a lo mismo. Nos dicen, nosotros todos, el pueblo peronista, somos responsables de esto que pasó. Estamos acá por culpa nuestra. Viste que hay una lectura así, a veces desde el campo propio inclusive. Entonces nos invitan, en definitiva, a clausurar la etapa previa, ¿no? Y en vez de reivindicarla, pensar que nos tenemos que reinventar desde cero, claro, ¿no? Sí, digamos, ignorando la advertencia aquella de Rodolfo Walsh, ¿no? Las clases dominantes quieren borrar a los pueblos de su historia, porque borrando la historia hacen que todas las luchas tengan que empezar desde cero. Exacto. Las luchas tienen una historia y en esa historia están las claves para poder llevar adelante esa lucha. Y fíjate que esa lógica ha tenido resultado, la derecha lo ha sabido manejar muy bien, no son casuales estos ciclos, no son paracaidistas que de repente vienen con una idea loca y la quieren imponer. Esto viene de larga data y está planificado, no se salen nunca del libreto. Imagínate, nunca. En el 55 eran la Revolución Libertadora, libertad, libertarios, o sea, siempre apelamos a lo mismo. En el 76 venían a reorganizar a una nación que estaba deshecha, y estos vienen en nombre de que tienen que organizar, y ahí te lo ponen a Sturzenegger. Digo, las lógicas son las mismas, las palabras son las mismas, cambian las caras, pero los tipos no se confunden el guión nunca.
y son bicentenarias, porque acordate que cuando Bartolomé Mitre arengaba a las tropas que iban a la guerra de Paraguay, a aniquilar el Paraguay que estaba en su proceso de industrialización, el orgulloso Paraguay de mediados del siglo XIX, en una arenga dijo: este ejército es el ejército de los apóstoles del libre mercado. ¿No? Viene del fondo de la historia, porque es ese sector que siempre, en definitiva, vivió de la Argentina y no quiso construir una Argentina grande. Es al revés de lo que dice Milei, ¿no? Es al revés. Hablan de una cosa que en realidad están destruyendo sistemáticamente, adrede, para devolverle, como dijo Milei el otro día en la Bolsa de Comercio, para devolverle la riqueza, devolverle a los grandes capitales del país. Milei tenía en la bolsa y dijo: esto es para devolver la plata a ustedes, claro, frente a las personas más ricas del país. Exacto. ¿No? Entonces, por eso la lógica de que donde hay una necesidad nace un derecho es una aberración para ellos, porque claro, eso implica justa redistribución, eso implica que los que más tienen que hacerse cargo de... porque ¿dónde ajustan estos muchachos para lograr el déficit cero? A los jubilados, la educación, a los pibes enfermos. La justicia social es un pecado. A los discapacitados. Claro, es envidia. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el primer anatema, la primera condena que hay es contra, por ejemplo, la última de construcción de justicia social en la Argentina, que es Cristina. Exacto. ¿No? Ella es la condenada por realizar justicia social. Y eso quieren que no digamos, porque ahí está la clave de la situación en la que la Argentina está. Vos decías el tema de la participación, ¿no? Cuando charlabas. Y lógico, ¿cómo generar una mística la participación en el voto, que es la participación de base en la política, o debería serlo? ¿Cómo generarlo si resulta que, en definitiva, el último tiempo de progreso que la sociedad vivió, de justicia social, de soberanía nacional, de un país que en marcha, ese último tiempo lo que provocó es que la que lo lideró esté presa. Esté presa, y con ella todos nosotros, porque en definitiva, ¿qué libertad puede tener un argentino si sabe que en el intento de construir una patria justa, libre y soberana se sigue corriendo el riesgo del asesinato, ¿no?, del atentado, de la proscripción, de la detención arbitraria? Y la amenaza es permanente, porque Eva Mieri, por ejemplo, que ahora está libre, pero que se comió más de una semana en una cárcel de máxima seguridad, además, y todavía está para investigarse, qué pasó, ¿no?, en esos días en que estuvo presa, porque no sabemos. Contando también ella. No sabemos todo lo que tuvo que padecer, en la ¿no? Marcha de la Madre de Plaza de Mayo, exacto, ahí, ella contando también eso un poco, qué fue lo que pasó y cuál fue el trato que recibió, porque ya el trato de por sí mismo, las detenciones y mismas, los allanamientos, y eso fue un trato abusivo, ¿no? Sí, fue recordar la época de los grupos de tarea. Y ella ayer en la Plaza de Mayo, lo que dijo es: lo que nos hicieron saber es que hacen con nosotros lo que quieren. Tal cual. Más allá de cómo fue una cosa, la otra, ¿no?, los detalles, en definitiva el mensaje es: hacemos con ustedes lo que nosotros queremos. ¿No? Estamos en condiciones de hacer eso. Por eso es que, pero esto no, como vos decías, esto no empieza ahora, esto no es de ahora. Por lo tanto hay que estar muy, muy, muy claros, tener mucha conciencia de que esto es el fruto de una historia. ¿No? O sea, que este gobierno no es un gobierno que apareció de la nada, un plato volador que las redes generaron. No es así. Esto fue planificado. Una historia. Claro, exactamente. Una historia que obviamente derivó en esta particularidad que es en sí mismo el gobierno de Javier Milei.
digamos. Van eligiendo los personajes, ¿no? Claro. Aparece un Milei y dicen, che, este nos viene bien para nuestro propósito, Exacto. vamos a levantarlo para que lo Como podamos... hacemos nosotros también, ¿no? Como hace Sí. el campo popular, que va construyendo sus candidaturas, sus liderazgos, un poco orejeando las cartas y viendo en qué momento jugarlas, ¿no? Ellos Claro. también hacen lo mismo. Este es un juego que es así, digamos, ¿no? Es una lucha que es así, ¿no? En la que El problema es el estrategia y objetivo. táctica. Exacto. El tema es dónde está la estrategia de cada bloque, ¿no? Del bloque nacional y del bloque cipayo. Ese es el tema que hay que dilucidar. Pero para eso, lo que no hay que dejar, y por eso te vuelvo al libro de Pablo, lo que no hay que permitir es que nos arrebaten la historia, porque si no, no podemos explicar nada. Tal Y cual. lo que no hay que dejar es que nos obliguen o nos condicionen a, digamos así, a desestimar la propia experiencia, ¿no? Yo me imagino cómo se hubiese logrado el retorno de Perón si los peronistas hubiesen dicho, bueno, no, hubiesen hecho la táctica de Bandor, digamos, ¿no? Bueno, el que está proscripto es Perón, nosotros no, hagamos de cuenta que Perón no tiene ningún problema, ni hablemos de Perón, no Peronismo lo sin escuchemos Perón. a Perón, claro, no lo escuchemos a Perón, no le demos bola a su palabra, no intentemos que vuelva y sigamos adelante. Y bueno, arrancás menos 10 porque lo que arrancás es con un problema, digamos así, de dignidad, y nadie te va a seguir si vos sos indigno. Totalmente. Aparte del problema de dignidad está el problema de identidad. De identidad. Yo en el 2016 escribí algo sobre la batalla cultural y allí un poco la idea que traté de redondear es que lo que nos quieren quitar es justamente la identidad porque es base fundamental de cualquier batalla cultural. Si no sabes quién sos, si no sabes de dónde venís, no sabes a dónde vas y no tenés elementos o herramientas para poder desarrollar esa batalla cultural con algo de pretensiones de obtener un resultado favorable. Ya vas a pérdida, cuando desconoces tu identidad vas a pérdida. Y si algo nos han hecho a los argentinos es tratar de robarnos la identidad de los nietos que no están, la identidad de los desaparecidos que fueron enterrados en tumba NN, la identidad nuestra como nación, porque no, nosotros no tenemos historia, bajamos de los barcos. Digo, hay un montón de elementos que han utilizado para quitarnos la identidad. Da para un ensayo en sí mismo, ¿no? El Sí, tema claro. de la identidad Totalmente. y la apropiación, y el ocultamiento, la desaparición de la identidad, no solamente de los individuos, sino de la identidad nacional, que viene desde la construcción histórica que hizo la oligarquía, ¿no? De lo que llamamos la historia oficial, desde ahí mismo viene, ¿no? De la negación de las, de cuáles fueron los orígenes y las razones, inclusive de la Revolución de Mayo, digamos, siempre hubo una construcción negadora y que sí, después se montó también a caballo de la gigantesca inmigración que sobre la que se construyó una estrategia nueva también de desidentificación, ¿no? Que rompió el peronismo, porque el peronismo con su surgimiento en realidad fue una reaparición de la identidad nacional con todas sus complejidades, porque en definitiva todos esos cabecitas negras, morochos, aluvión zoológico, que habían llegado a Buenos Aires buscando trabajo en una Argentina que se empezaba a industrializar y un campo que expulsaba, como históricamente expulsaba un campo, un interior, que expulsaba a las personas porque no había trabajo, de repente la sociedad porteña que se había construido esa historia para su propio uso, se encontró con esa realidad que desconocía por completo y la vio aflorar el 17 de octubre, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado, que estaba fuera de radar para todo el mundo, ¿no? Así es. Para todo el mundo me refiero a lo que es el sistema, ¿no? El sistema dominante, ¿no? El pensamiento oligárquico, la intelectualidad de la época, fuera de radar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la identidad aflora, cuando la identidad logra expresarse y logra romper toda ese ocultamiento, y tiene una potencia fenomenal. Y eso es lo que quieren siempre intentar evitar, que se exprese esa potencia
porque siempre es capaz de volcar la balanza. Siempre tiene esa capacidad. Lo popular tiene la capacidad de volcar la balanza frente a cualquier poder. Eso siempre es así, ha sido así en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando hay grandes movimientos tectónicos, y bueno, lo que parecía inamovible se mueve, no hay caso. Así ¿no? Así que vuelvo a lo que te decía antes. La transmisión intergeneracional es algo que no hay que perder. Claro. Pensar el tiempo pasado, el de más atrás, el de hace poco y el reciente, es una necesidad porque hace falta que las nuevas generaciones accedan a eso que es en definitiva un derecho, porque es un acervo cultural, ¿no? Hay que pensar muy bien, en el empleo de las palabras, ¿no? Porque cuando hablamos de nueva política o vieja política, en lugar de hablar de mala política y buena política, que sería el término correcto, eso de vieja y nueva da lugar para que los viejos no sirve, los viejos ya cumplieron, y los viejos ¿qué saben? ¿No? Ahora nosotros somos el presente y el futuro, y entonces tiramos a los viejos por la ventana, y no se da el trasvasamiento generacional, y no se da el aprendizaje necesario que da, como en las viejas culturas, escuchar a los ancianos, aprender de sus historias, sacar provecho de lo que ellos han vivido y tenerlos como marco de referencia. Totalmente. Vos sabés que en la colonización pedagógica, Jaureche, hace poquito lo releí, viste que uno tiene algunas cosas que yo, y hace poquito lo releí porque estuvimos hablando con unos compañeros y nos pusimos a leer el principio de ese ensayo. Y Jaureche ahí habla, yo no recordaba que hacía tanto énfasis en eso. Habla de la inteligencia, ¿no? De lo que es la intelectualidad, de la época, la intelectualidad europeizante, ¿no? O eurocentrista, totalmente colonizada. Y una de las cosas que dice, no solo que es extranjerizante, una de las cosas que dice es que hace un culto de la novedad, de la moda, la novedad, lo que es nuevo, las ideas nuevas, ¿no? Que el pensamiento colonial hace un punto de la novedad. ¿Por qué? Porque las ideas nuevas vienen de Europa, básicamente, ¿no? Eso es lo que plantea Jaureche en su momento. Y la operación es la que estás diciendo vos, ¿no? Es decir, lo nuevo, por ser nuevo, va a ser bueno. Y entonces borramos. De esa manera, anulemos, por eso anulemos lo que, entre comillas, viejo. Lo viejo no es viejo. Cuando Favalli en el Eternauta dice, lo viejo funciona, está diciendo, son cosas que en realidad no son viejas, porque son útiles. Totalmente. Son tan útiles como entonces. Habrá que resignificarlas, tendrán nuevos usos, ¿no? Tendrán nuevas maneras de aproximarse a esas cosas, entre comillas, viejas, pero funcionan porque son vigentes. Tal cual. Funcionan porque son vigentes. Entonces vos lees el modelo argentino para un proyecto nacional de Perón, que está escrito en el año 73, y decís, che, pero esto es totalmente vigente. Puede haber un párrafo acá que decís, esto ya no nos interesa, ¿no? Pero vos lo lees completo y decís, esto tiene una vigencia fenomenal. Totalmente. Son los mismos temas. Por eso es que son los mismos. Ellos, los liberales, son los mismos que hace 150 años, y lo nacional y popular es lo mismo también que viene desde el fondo de la historia. Pero no tiene que renunciar a eso, porque eso tampoco renuncia, porque Milei viene, ¿no? Y te reivindica, y lo dice, lo confesó Macri cuando dijo, me engañó, porque a mí me propuso volver a la Argentina de 1880. Claro, exacto. Es clarísima la meta. A los argentinos, ¿no? Que cómo andaban claro. En ese tiempo, mientras una pequeña minoría, o sea, con el federalismo ya derrotado, ¿no? Con los sectores populares ya derrotados, es cierto que en el marco de un triunfo del interior sobre Buenos Aires, pero después una consolidación del sistema agroexportador, que en ese tiempo era viable, porque
porque por lo menos era viable. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ese era un sistema viable, injusto socialmente, Sí. pero viable en términos de macroeconómicos, si querés, ¿no? Inclusive en términos geopolíticos viable. Pero ahora nos ofrecen supuestamente algo que viene de ahí, un calco de eso, suponete lo que te ofrezca Milei o lo que quiere ofrecernos Macri, lo mismo da, pero no es viable. La diferencia es que ni siquiera es viable, porque el proyecto que terminó siendo la generación de los 80 era viable en su momento y se detonó en el primer cuarto del siglo XX. Claro. Se detonó porque era totalmente dependiente, y en cuanto Gran Bretaña cambió el rumbo, nosotros nos quedamos colgados de un piorín. Colgados de un, claro. Y ahora ni siquiera hay de dónde colgarse, Aníbal. Es falso, el mundo va para otro lado, ¿no? Acá Estados Unidos está en declive, hay una discusión sobre el rol del Estado, fíjate la diferencia entre lo que hace Estados Unidos, lo que hace China, ¿no? China muestra que una planificación estatal puede generar potencia nacional, Juan, etcétera. Estoy medio apretadito con el... No, porque esto da para un programa entero. Lo que te propongo es que de aquí a 15 días, porque después en agosto yo voy a estar ausente, después ya contaré, pero hasta septiembre, ¿no? En septiembre estamos de nuevo por acá, pero durante el mes de agosto voy a estar ausente, por lo menos aquí de cuerpo presente en la radio. Pero antes de eso, en los próximos 15 días... arreglemos para que te vengas una mañana y charlemos de estas cosas así distendidos, porque la verdad que vale la pena. Me parece que son los temas que tenemos que debatir en este tiempo, que forman parte de esa batalla cultural que desde la vereda de enfrente la proponen en otros términos, pero nosotros entendemos que va por acá, ¿no? Y por eso la importancia de esta presentación del libro esta noche, Sentir y Pensar el Peronismo desde la Vida Cotidiana, de Pablo José Hernández. Esto va a ser en el Centro Cultural Artes Resistir, que es la calle Vieites 307 en Banfield, ahí pleno centro de Banfield, a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde estamos ahí, y eso es Vieites, entre Irigoyen y Manuel Castro. Bien. Como vos decís, en Banfield, es el local de la organización Aconcagua, lo hacemos en conjunto, el peronismo militante con Aconcagua, y... nada, nos juntamos a eso, a escuchar una experiencia, a charlar sobre un libro y usar eso de excusa para hablar de las cosas de hoy. De excusa y de referencia para hablar de las cosas de hoy. Así es. A Pablo lo conocí a instancias tuyas, así que y la verdad es que un personaje entrañable y vale la pena escucharlo. Además tiene una obra importantísima, ¿no? ¿Cuántos libros escritos? 54 creo que son. Pavada de 54 de escritor. Y es impresionante realmente la cantidad de cosas que Pablo tiene para contar, sí, porque claro, ha conocido a mucha gente y además es un observador sutil, y te diría sutil, amoroso e inteligente de la realidad. Inteligente en el sentido de que le entra, inteligible es entrar, leer adentro. Tiene eso Pablo, ¿viste? Y una sencillez en el habla, en el relato, muy criolla, por otro lado, que es impresionante cómo puede transmitir cosas tan profundas desde esa sencillez, esa humildad personal que además tiene. Pablo es una persona fuera de serie, es un destacadísimo vecino de Loma de Zamora, que vale la pena conocer, escuchar y conocer su obra también. Juan Cruz, te mando un abrazo grandote y bueno, está hecha la convocatoria. Hoy 18 horas, Centro Cultural Artes Resistir, Vieites 307 en Banfield, y la presentación del libro Sentir y Pensar el Peronismo desde la Vida Cotidiana. Te mando gracias, Aníbal, un abrazo enorme y de aquí a 15 días, el día que puedas, arreglamos y te venís y nos con todo gusto, charlamos todo acá en vivo en la radio. Dale, Aníbal, un abrazo, saludo a todos por ahí y a la audiencia. Un gran abrazo para vos. Gracias. Juan Cruz Cabral, de Peronismo Militante, convocatoria entonces para esta tarde-noche, a las, 18 horas, todavía es la tarde. Centro Cultural Artes Resistir,
Vieites 307 Banfield. Una muy buena propuesta en este tiempo en que necesitamos charlar de todas estas cosas, ¿no? Me parece que estos temas tenemos que hablarlos y hablarlos y hablarlos y debatirlos y discutirlos y que empiece a ser el tema, la materia de discusión y no eh, tanta, tanta cosa hueca, ¿no? Tanta cosa eh, que nos marquen la agenda desde la vereda de enfrente y nos hagan hablar de lo que ellos quieren y no de lo que verdaderamente debemos